Dios continúe bendiciendo a la Iglesia de Jesucristo. Amados hermanos, para todo aquel que se llama a sí mismo ser cristiano, recuerde, una cosa es decirlo, otra muy diferente es demostrarlo durante toda su vida, en todo círculo social. Voy a repetir esto nuevamente. Para todo aquel que se llama a sí mismo ser cristiano, recuerde, una cosa es que usted esté diciendo yo soy cristiano, yo soy cristiana, y otra muy diferente es que usted lo demuestre durante toda su vida en todo círculo social. Círculo social me refiero a lo que es demostrarlo entre todos los miembros de la familia. La familia que es cercana y extendida. Mostrarlo entre amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, hermanos en la fe y los desconocidos que nos observan. Toda esa nube de testigos que todos tenemos, que nos rodea, le demostramos lo que verdaderamente somos. Y el que estudia la Biblia sabe ya lo que el verdadero pueblo de Dios debe demostrar. Recuerde que hemos sido separados para hacer luz y sal en esta tierra. Y Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 nos habla de cómo Dios saca a la luz el que está en comunión con Él y el que no lo está, porque esto no es algo que uno puede aparentar. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 lee de la siguiente manera: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, antes de adentrarnos al versículo, yo quiero hacer claro lo siguiente para las personas que saben poco o mucha Biblia, para el que participa como testigo. Porque hay mucha gente que sabe Biblia, pero no se han querido comprometer con Dios. Lo que quiero decir es que no son iglesia, que no son parte del pueblo de Dios. Pero estas personas se dedican a ser testigos de la vida de los que son cristianos. Y estas personas la mayoría de las veces usan esos conocimientos para manipular y adquirir cosas a su favor o a su razón personal. Les voy a poner un ejemplo. Hay amigos y miembros de nuestra familia que cuando un cristiano les dice que no a algo o no los complacen a cosas que ellos quieren o esperan de esa persona, rápido ocupan el conocimiento bíblico que tienen y dicen, pero eso que eres cristiano, o eso que eres cristiana, o dicen, pero es que tú eres cristiano y tienes que ayudar, o tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, o tú eres cristiano, o como cristiana tienes que darnos a nosotros ejemplo. Eso es lo que dice el que es testigo, porque conoce ya sea mucho o poca Biblia. Y el asunto aquí es que esa palabra de decirle al que es cristiano pero es que tienes, ves que le exigen. Al presentar esa exigencia ya están demandando algo como testigo pero no como pueblo. Y yo quiero que sepan que el que estén haciendo eso o el que lo hagan no valida su argumento y mucho menos les está dando la razón. Porque delante de Dios el que usted exija algo que usted no vive ni practica, eso invalida su caso en su totalidad. Ahora, si usted va a exigir algo bíblico, procure primero que en eso que usted va a corregir o eso que usted va a exigir, usted es obediente y que usted vive y hace conforme a lo que va a señalar. Porque Dios habla de esto en el Salmo 50, versículos 16 y 17, dice, pero al malo dijo Dios. Hay personas que chocan con este versículo y piensan que cuando leen este salmo y dice, pero al malo dijo Dios, dice, no, ese es para el que está afuera, ese es para el ladrón, ese es para el que secuestra, ese es para el que está llevándose vidas inocentes. Los catalogan según el error o el pecado que cometen y dicen esos son los malos, el que hace daño. Pero mire, conforme a la Escritura, todos nosotros somos malos. Todos, porque no hay ni uno bueno, solamente Dios. Y si usted no está siendo dirigido por el Espíritu Santo de Dios para obedecer y no lleva una vida conforme al principio bíblico, pues entonces eso le cataloga a usted desobediente y entonces usted es malo. Todo aquel que es testigo y no es pueblo viene a ser malo porque no vive conforme a la Escritura, aunque la conozca. Entonces esto aplica para estas personas y dice, pero al malo dijo Dios, esto es para nosotros, para el que desobedece, recuerde. Dios le dice, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Porque hay muchas personas que ocupan la palabra que ellos mismos, como dice el versículo 17, aborrecen. A ellos no les gusta, no se la aplican. Y Dios le dice, tú aborreces la corrección bíblica, tú aborreces cuando yo te ministro, tú aborreces cuando yo te envío un mensajero y echas a tus espaldas mis palabras. Por eso yo digo, amigo o miembro de familia, cuidado
en querer ocupar Biblia que usted mismo no está cumpliendo, ni viviendo, ni atendiendo. Porque a veces la queremos ocupar pensando que tenemos respaldo de Dios porque estoy declarando algo que está en la Biblia. Pero mire, el respaldo de Dios usted no lo tiene porque ya entonces Dios te lo dice. ¿Qué haces tú? Hablando de mi ley y tomando mi palabra en tu boca, si tú mismo estás exigiendo algo que a ti no te gusta y que tampoco estás aplicando. Así que cuidado con hacer eso. Y hay muchos que les gusta corregir, exigir en las cosas que ellos de igual manera están fallando. Y eso es incorrecto. No lo haga. Así que deje de hacer eso porque, como les estaba diciendo, el respaldo de Dios no tiene, para que lo sepa desde ahora. Y otra cosa, para todo el que escucha, deje de ser testigo y ya incorpórese a ser pueblo de Dios y entre ya de una vez para que Dios le perfeccione a usted y le haga apto para entrar en su reino. Y para que también usted pueda experimentar la verdad de lo que dice el Salmo 34, versículo 8. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Venga, no espere más, entre y pruebe por usted mismo y experimente que Dios verdaderamente es bueno. Y dice, dichoso el hombre que confía en Él. Confiar en Dios no de lejos, confiar en Dios de cerca. Así que hermano, acérquese, no esté lejos, para que ya usted no esté distante. Y otra cosa, deje las excusas. Las excusas no le van a justificar a usted delante de Dios. Y el decir es que se me hace difícil, porque eso es lo que muchos dicen, se me hace difícil. Quiero que sepan que las dificultades no están para estancarte. Las dificultades están para que te esfuerces y donde usted no se quiere esforzar es porque usted está cómodo y donde usted se encuentra ahora mismo le gusta. Así que entienda. Si usted no está avanzando porque supuestamente su excusa es que es difícil, eso no es cierto. Como les dije, la dificultad está para llevarle a usted a que se esfuerce, no es para estancarlo. Pero si usted dice, no, es difícil, lo que usted está haciendo es que usted está a gusto y está enamorado y está enamorada de donde estás y con lo que tienes. Y no quieres separarte de eso, no quieres cambio. Y yo quiero que usted tenga claro que los cambios que usted no quiere avanzar a hacer, porque usted se está negando a hacer un cambio. Recuerde que ese cambio es para la salvación de su alma, es para alcanzar la vida eterna. Yo quiero que usted piense, ¿qué es lo que está en juego aquí? Lo que está en juego es tu vida y la de nadie más. Y mucha gente dice, esto se escucha mucho, que con Dios no se juega. Mire, yo le voy a pedir a ustedes todos de por favor que eliminen esa expresión, no la usen, no lo digan. ¿Por qué? Porque la gente no está jugando con Dios. Muchos dicen, con Dios no se juega. No diga eso más porque con Dios uno no está jugando. ¿Sabe por qué? Porque con Dios ser omnipresente. Omnipresente es que está en todo lugar. Con Dios ser omnisciente. Omnisciente es que todo lo sabe, todo lo conoce. Con Dios ser omnipotente, que eso es que todo lo puede, que es todopoderoso. Mire, con un espíritu que sostiene esta descripción es obvio y está de más decir que con alguien así no se juega porque no se puede ni intentar. Así que no use esa palabra porque es un disparate. La gente con lo que está jugando es con su alma. Eso sí, comiencen a decir. Usted tiene que comenzar a decir, ¿sabes qué? Con mi alma no se juega. Empiece a hablar de esa manera, empiece a hablar de manera bíblica y deje ya el disparate de que con Dios no se juega porque como ya le dije, un espíritu que sostiene la descripción que ya mencioné, con alguien así ni se puede intentar jugar, es inválido. Con lo que usted está jugando es con su alma y se la está jugando fría porque nadie tiene garantizado las próximas horas. Nada te asegura que mañana vas a amanecer, pero el colmo de todo esto es que nosotros nos jactamos del día de mañana y nos creemos que mañana va a ser igual que hoy, que vamos a despertar. Mire, la verdad es que el ser humano es bien arrogante delante de Dios y es irreverente. Lo voy a volver a repetir, todos nosotros delante de Dios somos arrogantes y somos irreverentes. Porque, mire, con entender este principio, ya muchas personas deben de dejar de estar buscando de Dios a su manera y deben de dejar de insistir que los líderes los presionan o que la iglesia les hostiga. Porque yo le voy a hacer una pregunta, ¿por qué usted no quiere aceptar ya de una vez que la realidad que usted le está tocando vivir es un momento profético? Que usted está viviendo el cumplimiento de profecía bíblica, donde los discípulos pensaron que ellos vivirían esa profecía que les compartió Cristo, pero a ellos no les tocó, sino más bien a ti. Entonces vemos a estas personas que lo que quieren hacer es cerrar los ojos ante esta realidad. Mire, deje de perder el tiempo e incorpórese a una iglesia donde el pastor tenga el interés de obedecer
a Dios como dice en su palabra. Usted debe tener un pastor que lo corrija, porque un pastor que no le corrige está esperando recibir al anticristo y atravesar la gran tribulación en esta tierra junto con usted, si usted no se arregla. Y mire la descripción que dejó Jesús sobre este evento. Mateo 24, versículo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación. Y mire el detalle y la verdad que Jesús dice, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Nosotros leemos esto, pero la verdad es que no podemos poner de manera gráfica qué será vivir en la gran tribulación. Pero Jesús te dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si usted piensa que lo que está aconteciendo en el mundo, las inundaciones, los tornados, los huracanes, los temblores que dejan grandes devastaciones, él dice, eso que ustedes han experimentado no es una gran tribulación, es daño, es principio de dolores, pero eso no se compara. Él dice, ningún hombre puede diseñar esto en ninguna película y los daños que nosotros experimentamos ahora no se compara para nosotros decir, wow, pues espérate, yo no quiero estar aquí, yo no quiero esperar al anticristo y mucho menos vivir la gran tribulación. No hay manera de que usted pueda comprenderlo, porque él lo dice, no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá, pero estamos avisados. Así que, amado hermano, averigüe bien dónde se va a integrar usted, porque Apocalipsis describe las condiciones de 7 iglesias y usted debe tener cuidado en cuál de ellas usted está o va a estar. Ahora sí, vamos a adentrarnos a Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, donde habla del fruto del Espíritu, de lo que debe demostrar el que está consagrado, de lo que debe demostrar el que es luz y el que es sal. Hermanos, debemos entender, ya que nosotros leímos Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, que hablamos del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza, que dice que contra tales cosas no hay ley. Entiendan que el fruto del Espíritu no se muestra unos días sí y otros días no. Tampoco se muestra en las 3 horas de culto, porque muchos buscan distinguir al que es espiritual y al que no es espiritual en las horas del servicio cultico. Me refiero cuando visitan el templo. El que es espiritual lo es desde que despierta hasta que regresa a dormir, y que en ningún momento de sus luchas diarias deja salir la carne por nada ni por nadie. El que es espiritual hace caso al consejo bíblico. ¿Cuál consejo bíblico? Lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 1 al versículo 3, que dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Escuche todo aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios, el que es espiritual, es necesario. Esto no es si quiero, esto no es si puedo, te dice, es necesario que el que es espiritual sea responsable. Tenga esto como prioridad, que empiece a atender. No es que conozca, sino que se detenga a escuchar para aplicar las cosas que está escuchando. ¿Pero por qué? Y te dice para que no te deslices. Todo aquel que se desliza es porque se descuida, quiso ser irresponsable, quiso ser negligente con su vida. Porque aquí ya nos están avisando a todo. Es necesario, esto no es si quieres, esto no es si tienes el ánimo, tienes que ser diligente en atender las cosas que estás escuchando, que se te están enseñando, que se te está predicando para que no te deslices. Donde no atendemos esto, prepárate porque te vas a deslizar, vas a tener un desliz. Y no son los demonios, va a ser tu irresponsabilidad, va a ser tu descuido, tu decisión. Entonces, ¿qué sigue diciendo? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Yo quiero que usted sepa que retribución significa justo pago. Te está diciendo lo que ministraban los ángeles. Fue firme en el sentido que lo que se profetizó, lo que se habló, lo que se anunció, dice, se cumplió. Y dice que todo pecado, eso es transgresión, el que viola la ley, el que no hace caso y toda desobediencia, dice, recibió su justo pago. Dice, ¿cómo es que tú piensas que vas a escapar si te pones a descuidar lo que ya conoces, que es una salvación tan grande? Porque hay personas que piensan, ay, no es nada si yo no hago caso, si yo no me cuido de esto, si no lo atiendo como debo. Dice, ¿cómo tú piensas que vas a escapar si te pones descuidado o descuidada? ¿Cómo tú piensas que vas a escapar si estás en desobediencia? Te lo está diciendo, ¿cómo vas a escapar? Y te explica, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. Ahí no tenemos escapatoria. Porque si todo esto fue anunciado por nuestro Señor, el cual no miente, no hay engaño en Él, tampoco nos vendió un cuento.
Tampoco dijo algo que no se fuera a cumplir. Dice, fue anunciado primeramente por el Señor y ha sido confirmado por los que oyeron. Así que, amado hermano, tome esto como un aviso que se va a hacer realidad y que no demora. El que verdaderamente mantiene comunión con el Espíritu Santo muestra los siguientes frutos que leímos en Gálatas. Sabemos que comienza con lo que es amor. Yo quiero a todos ustedes que sepan que amor no es un sentimiento. Y esto no le debe de parecer extraño. Muchos dicen, oh, ¿cómo no va a ser? El amor es algo que uno siente, el amor se muestra y por ahí sigue. Mire, eso que usted dice, ¿usted lo aprendió dónde? ¿Quién se lo enseñó? Amor no es un sentimiento. Amor es una persona porque Dios es amor. Y eso no hay por qué debatirlo. Eso no hay por qué tener conflicto. Eso no hay, ay, espérate, esto me choca, esto no me lo enseñaron así, esto yo no entiendo así, espérate. No, eso no es difícil de entender. Amor es una persona porque Dios es amor. Y el creyente que tiene amor en este caso, que tiene a Dios, su trato con los demás va a demostrar cuán cercano está o no a Dios. Recuerde, se hace evidente, eso se nota. Y mire qué error o horror han cometido los cristianos, líderes e iglesias por muchos años que siguen usando 1 Corintios 13 para las parejas en sus noviazgos y matrimonios. Hermano, yo creo que usted sepa que 1 Corintios 13 no es para la unión matrimonial. Por favor, 1 Corintios 13 nos está hablando de la persona que menciona 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8. ¿Qué dice ahí? Se está diciendo que Dios es amor y el que no ama te explica que es porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahí es donde sale que amor es una persona, no es un sentimiento. Cuando usted no es una persona que muestra amor genuino y puro para con el prójimo, porque recuerde que el amar debe ser a todos, no a algunos. Cuando su amor no es honesto, es porque no has conocido a Dios. Cuando usted no quiere servir con amor, aunque esté dentro de una iglesia por años, lo que nos aclara es que usted no va cerca de Él. Sí, estás escuchando sobre Dios, pero no tienes una relación cercana con Él. Ahora mire esto, 1 Corintios 13, como les decía, no es para las parejas cuando están experimentando su emoción de enamoramiento. Porque piense en el contexto de lo que dice Pablo en los versículos del 4 al 7 de 1 Corintios 13. Mire lo que dice Pablo. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Vamos a analizar esto. Primeramente te dice que el amor es sufrido. Vamos a hablar del error de las iglesias y de los líderes en ocupar 1 Corintios 13 para las parejas. Miren el error, porque comienza diciendo que el amor es sufrido. Y cuando las iglesias horrorosamente aplican este versículo a los noviazgos y matrimonios, lo que están enseñando es que debes permanecer en una relación aunque sufra. Y eso no es así. Eso es mentiras de Satanás. El engaño diabólico de quedarse en una relación dañina es para que se cumpla el objetivo diabólico, que es que el ladrón viene ¿para qué? Para robar, matar y destruir. Y hay muchas mujeres y muchos hombres que permanecen en relaciones que los matan y los destruyen, en unos casos físicamente y literal, y en otros la muerte y destrucción es emocional y mental. Que eso es de igual manera catastrófico que si fuese físico y literal. Y mucha iglesia patrocina esa maldad, pastores que apoyan el abuso en los matrimonios. Y eso no es lo que nos está queriendo hablar o enseñar 1 Corintios capítulo 13. Vamos a cambiar la palabra amor por la palabra Dios, porque les dije, Dios es amor, que amor no es un sentimiento, es una persona. Leamos 1 Corintios 13, sustituyendo la palabra amor por Dios. Te dice sobre el amor que es sufrido, que es Dios. Dice que Dios es benigno, que no tiene envidia, que no se jacta, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Te está hablando en sí lo que Dios muestra y lo que Dios da es parte de lo que estamos estudiando del fruto de ¿qué? Del Espíritu. Porque si usted muestra tener el fruto del Espíritu, que es una cercanía con Dios, usted va a comenzar a mostrar lo que Dios es y lo que Dios da.
Como dice, los hijos imitan ¿a quién? A los padres. Si usted anda en una relación cercana con Dios, cuando dice que el amor es sufrido, recuerden que de tal manera amó Dios que al mundo que envió a su hijo que unigénito. El sufrimiento del hijo por tomar que la paga del pecado sobre su carne, eso es amor sufrido, amado hermano. Murió de manera injusta. Un cordero que, ¿cómo? Que no había en él pecado. Tomó el pecado de toda la tierra. Eso es un amor sufrido. ¿Y por qué es un amor sufrido? Porque tras que hizo ese sacrificio, ¿cómo estamos actuando nosotros con él? Malagradecido, indiferente. Pues entonces es un amor sufrido. Él dice, puse mi vida y esta gente es indiferente. Eso es un amor sufrido. Un amor benigno. Que nosotros siendo como malos e ingratos, él sigue siendo bueno. Porque hace llover sobre todo. Que no tiene envidia. Que no se jacta, que no se envanece. Ya usted sabe que Dios no tiene parte con ningún orgulloso y ningún altivo. Él trata con los humildes. Dios no hace nada indebido porque en Él no hay qué. No hay oscuridad, no hay tinieblas, porque Él es luz. En Él no hay pecado. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. Así que no es difícil comprender que lo que nos enseña 1 Corintios 13, hablándonos de Dios, pero para que nosotros seamos ejemplo de nuestro Padre. Porque como les digo, los hijos son el espejo de los padres. Y si Dios es tu Padre, se supone que tú estés reflejando lo que Él es y lo que Él da. ¿Qué es lo siguiente en el fruto del Espíritu? Dice que es gozo. Gozo se refiere a tener alegría, buen ánimo. El gozo que se menciona aquí es uno que no es fingido ni forzado. Debemos saber que hay personas que su alegría desciende de lo alto y se puede percibir que no es un gozo de hipocresía. Y no podemos ignorar que hay personas en las iglesias que están con un ánimo lamentablemente de amargura, hay gente desanimada y miserable. Y si usted pregunta, ¿cómo es posible que un cristiano se mantenga en esos sentimientos negativos? Porque no todo el mundo en las iglesias está gozoso, no todo el mundo en las iglesias está con un buen ánimo, ni con alegría. Y usted se pregunta, ¿cómo es posible que esta persona está en la iglesia y mantiene esos sentimientos negativos? Mire, es sencillo, porque no tienen una relación cercana con Dios. Porque si tuviesen una relación cercana con Dios, recuerden que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y su palabra dice en el Salmo 16, versículo 11, que Dios al mostrarnos la senda de la vida, dice que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. ¿Cómo es que mientras Dios te está enseñando la senda de la vida, que es que te está dando a conocer sobre Él, que tú sigues creciendo en Él, que vas camino a mejorar, a perfeccionarte? ¿Para qué? Para estar con Él en el cielo. ¿Cómo tú no vas a experimentar gozo? Y lo dice en su presencia, cuando estás cerca con Él, cuando lo buscas, cuando no lo interrumpe, cuando mantienes esa comunión, dice, hay gozo en su presencia. Y eso no es mentira. Pero el que no lo experimenta, simplemente porque no está en su presencia. Y recuerde que la palabra dice, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, pero no todo el mundo está buscando el rostro de Dios siempre, no todo el mundo está intimando con Dios como debe ser. Y por eso, claro está, no experimentas gozo. ¿En dónde estás pasando la mayor parte de tu tiempo? Porque si es en su presencia, déjame garantizarte que Él va a cumplir lo que dice en su palabra, porque Él no miente. Hay gozo en su presencia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 y 18. Está esta carta para nosotros, la iglesia, que dice, estad siempre gozosos. No hay excusa, no des lugar a la amargura, ni a la miseria, ni al estar desanimado. No, dice, estad siempre gozosos. Y muchos dicen, pero es que eso es difícil para la carne, pero para el espiritual no. Porque el espiritual reposa y se goza en la palabra de Dios, en su promesa. Mire, hay gente que dice que lee la palabra todos los días, pero entonces si la lees todos los días, ¿por qué no te gozas con lo que lees? Si su palabra es vida, si su palabra nos anima. El salmista lo decía, vivifícame con tu palabra. Vivificar es anímame con tu palabra. ¿Y cómo es que usted está leyendo y no se siente animado? Hay algo entonces ocurriendo ahí, incorrecto. Y se nos dice, estad siempre gozosos, no es a veces. Tenemos que estar siempre gozosos porque reposamos en promesas que vamos a recibir. Dios no miente, Dios tiene cuidado de nosotros. Él nos corrige, nos perfecciona, Él es bueno. Así que tenemos motivo
Como dice el corito, hay un motivo de grande gozo. Cristo Jesús habita ¿dónde? En mi ser. Pues hermano, ¿cómo no vamos a estar gozosos? Recuerde que lo que se desanima, lo que se entristece es la carne. Pues entonces me está queriendo decir que cuando usted no experimenta el gozo del Señor en su vida es porque usted está amaneciendo carnal y no espiritual. Luego nos aconseja que debemos orar sin cesar. Muy importante. Para que te mantengas donde en la presencia del Señor en oración, te mantienes en su presencia y en su presencia hay plenitud de gozo. Luego de eso nos dicen que demos gracia en todo. Otra de las cosas que a muchos se les hace difícil es dar gracia en todo. ¿Por qué? Porque medimos las cosas entre cosas positivas y cosas negativas, entre lo que yo considero que es bueno y entre lo que yo considero que es malo. Pero él te está diciendo, tú tienes que dar gracias en todo. ¿Y por qué tenemos que dar gracia en todo? Porque eso muestra nuestro crecimiento y madurez en Dios. Recordemos la historia de Job. Job perdió bastante. No voy a decir que lo perdió todo porque recordemos que se quedó con su mujer. Así que no lo perdió todo. Perdió mucho en un día y este hombre reconoció y dijo, Jehová dio y Jehová quitó. ¿Cómo usted no va a dar gracia en que usted no teniendo nada, el que le dio le puede quitar? ¿Por qué no? Pero no sabemos dar gracias en los momentos que nosotros nos causa tristeza o incomodidad. Cuando usted no sabe dar gracias en momentos de tristeza y de incomodidad es porque usted todavía tiene una alta estima de usted mismo. Usted se cree ser algo siendo nada. Usted todavía no comprende su posición delante de Dios. Y debemos dar gracias en todo. Eso muestra crecimiento y madurez espiritual. Y te dice, si tú das gracias en todo, es que esa es la voluntad, ese es el deseo de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Y si usted todavía no es agradecido en todo, déjeme decirle, no está creciendo, no es maduro espiritual, pero ya te está declarando que no vas a estar haciendo y practicando algo que es anormal, porque hay mucha gente que dice, ay, pero ¿cómo yo en esta condición voy a estar dando gracias? Pero es que te lo está diciendo porque esa es la voluntad de Dios, ese es el deseo de Dios para con tu vida. Y tú dices, pero ¿y por qué yo doy gracia en esta miseria, en esta situación? Porque se supone que es tu gozo sea Él, no lo que posees de manera terrenal. ¿Por qué no entiendes eso? Muchos se quieren sentir gozosos porque sus hijos tienen salud. Mire, cuidado que no te vaya a tener que pasar la experiencia y etapa de Job, que te van a hacer una limpieza completa. Te pueden tocar tus hijos, te pueden tocar tu pareja, te pueden tocar tus padres. Dios puede tocar y arrebatar lo que Él quiera para hacerte entender. Si tú le sigues resistiendo, si tú sigues siendo duro y tú no quieres entender que no tienes nada y que Él quiere toda tu atención, todo tu tiempo, Él puede barrer tu casa, puede barrer tus cosas, hasta tu salud. Va a hacer lo que sea necesario para que entonces tú lo reconozcas y para que realmente des gracias en todo. Muchas veces no queremos entender y Dios nos visita, Dios nos habla y dice, dale, ven, búscame. Deja todo de lado, pero tú no quieres soltar y no quieres dejar de lado, pues entonces Dios va a decir, bueno, pues entonces como hablando tú no respondes, pues entonces yo voy a meter mi mano y voy entonces a sacar para abrirte el camino, ya que no sabes llegar teniéndolo. Hermanos, no llevemos ni lleguemos a esos extremos. Obedezcamos a Dios por su palabra, no cuando Él mete su mano. Así que tenga en cuenta que al ser espirituales y no carnales, el gozo no es basado en lo que nos traiga el día a día. Su gozo no debe depender en lo que usted tenga o deje de tener, en lo que pase o deje de pasar en su vida. De eso no depende el gozo. Vamos a continuar. Otro de los frutos del espiritual, del espíritu, es la paz. Paz es armonía, es descanso. El creyente, ahora más que nunca, debe reflejar la paz de Dios en sus vidas, en todo momento. Son personas que no tienen un espíritu de cobardía, que el miedo no les abraza a estas personas porque duermen sin preocupaciones. Más en estos tiempos proféticos que lo que traerán es espanto y terror, porque ya ustedes saben cómo está la cosa de manera mundial. Pero estas personas reposan y descansan y ya ustedes saben que estamos en un periodo de elecciones también donde las cosas están con tensión. Pero Isaías capítulo 33 versículo 22, en esto reposa el espiritual, porque la gente está en las elecciones pensando, bueno, pues yo voy a votar por esta persona, no, yo voy a votar. Entonces están analizando las cosas supuestamente diciendo que es bíblicamente, pero no. Muchos van a votar con una mentalidad carnal y no bíblica, porque se supone que el creyente reposa en lo que dice Isaías 33, 22, dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Cuando usted descansa en esto, usted no le preocupa, tampoco le lleva mucha importancia en quién va a terminar presidiendo, en quién va a terminar gobernando esta nación, porque al final tu juez, tu legislador y tu rey es Jehová, no son los hombres. Él permite la entrada de los hombres para que cumplan su profecía.
El que viene a gobernar ahora lo que va a hacer es tomar decisiones que lleven esta nación a la situación de ¿qué? De debacle, de caos, porque recuerden que se debe de preparar el panorama para el anticristo. Estamos viviendo un tiempo profético, no podemos querer estar buscando lo contrario. Entonces la iglesia está confundida y orando, Señor, reprendemos. Señor, que esto no se haga, que esta ley no se firme, que esto no se... Hermano, por favor, ¿cómo usted va a estar en contra de la profecía bíblica? Es necesario que todo esto empeore. Se supone que usted recuerde lo que habló Cristo, que es necesario que esto acontezca, pero que nosotros no nos turbemos y que no tengamos miedo. Pero recordemos, solamente el espiritual es el que puede conservar la paz y descansar en lo que dice Isaías 33, 22. Vamos para Juan 14, versículo 27, que es donde Jesús nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Y aclaró que Él no nos da una paz como el mundo la da. Y mire lo que dice, que no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Imagínese que Jesús mismo viene y te consuela y te dice, tú no debes por qué estar en turbación. Y tampoco debes estar teniendo miedo de lo que estás viendo en las noticias y lo que estás escuchando. La paz de Dios nada tiene que ver con la tranquilidad que sienten muchos al gozar de buena salud o mantener un trabajo, porque hay personas que miden estar en paz en tener cosas terrenales, en lo físico. La paz de Dios no es tener ni mantener seguridad en las cosas terrenales. Quiero que tengan eso en claro. Es algo espiritual, es algo divino, es algo interior. Pero solamente el que experimenta esto es el que anda en una relación cerca con Dios. Luego de eso está lo que es la paciencia. Paciencia es tener la capacidad de padecer o soportar algo sin quejarse. Ojo con esto, iglesia. Ojo con esto. El creyente que es sal, la sal de esta tierra, no se queja. Pero ¿qué problema tenemos nosotros con las quejas? Y pensamos, pero ¿quién no se queja? Mire, el que vive en el Espíritu. El que vive en el Espíritu, esas personas no se quejan. Porque todo aquel que se queja, recuerde que es por no tener la capacidad de padecer y soportar. Por eso es que las personas se quejan, porque no tienen la capacidad de padecer, de sufrir, de pasar malos ratos, de sentirse incómodos. No soportan y por eso se quejan. Pero nosotros tenemos el ejemplo de Cristo, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. ¿Qué ejemplo nos dejó Jesús? Miren, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso es tener paciencia. Porque muchos cuando se siente que a alguien le falta respeto, ¿qué vamos a hacer? Voy a abrirle esta boca y tú vas a responder para atrás. Pero aquí te lo dice claro, Cristo cuando le maldecían no respondía con maldición, no respondía para atrás. Entonces vemos muchos cristianos que se ponen al dime y direte. Tú me dices, yo te digo, y yo no me voy a quedar callada, y yo me quedo con la última palabra. Eso está mal. Eso no es una actitud espiritual, eso es carnal. Así que, hermanos, refrene su actitud de siempre tener que decir algo o de siempre que debe ser su última palabra. Eso no es de Dios. Y no ponga excusa. No, es que yo no me la dejo montar. Eso es la carne. Lo siento mucho, usted está en la carne. Usted no está llamado para hacerse el bravo. Imagínese lo que vamos a seguir estudiando sobre el fruto del Espíritu. En ningún momento nos ponen en la posición de que seamos la persona más valiente, más brava hablando, que si pone a todo el mundo en su lugar, que si somos los más temibles. Eso no es de Dios. Si alguien te maldice, tú no respondas con maldición. Cuando vas a padecer, estás pasando un momento difícil, un mal rato, dice, no amenaces, no andes con una actitud irritante de que tienes problema con todo el mundo o que todo el mundo está en contra de ti. Eso no es cierto. Encomienda tu causa al que juzga justamente. Sigue el ejemplo de Cristo en lo que es tener la capacidad de padecer y soportar algo sin quejarte. Deja la queja porque no es de Dios. La benignidad es lo que continúa en el fruto del Espíritu. Y benignidad es que tienes una inclinación a siempre hacer el bien. Y esto carece mucho entre los cristianos. No hay mucha gente que tengan inclinación de siempre hacer el bien. Y la palabra clave aquí es siempre, no es a veces, es siempre debemos hacer el bien. Y como les digo, aquí es donde hay muchos que no quieren cooperar con hacer siempre el bien con el prójimo. En esto muchos lo que hacen es acepción de personas. Y el que hace acepción de personas no es un hijo ni una hija de Dios, porque nosotros sabemos que Dios no hace acepción de personas. Entonces, ¿cómo es que tú, que eres hijo o hija de Dios, estás haciendo acepción de personas? ¿De dónde estás aprendiendo eso? Porque no es de Dios.
Dios no lo hace. Entonces, ¿por qué tú lo haces? ¿Y qué es hacer acepción de persona? Que usted se vuelve selectivo. Usted escoge con quiénes vas a hacer el bien. Y el problema de esto es que la Biblia nos enseña que debemos hacerle bien a todos. Pero hay muchos escogiendo, no, yo hago bien con este porque me cae bien, este me ama, y este sí, y este no. Eso está mal. Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10 dice, no nos cansemos. Lo que te está diciendo es, deja de ser excusero y excusera, deja la excusa y no te justifiques. No nos cansemos pues de hacer bien. Eso no hay excusa. Si fallas en esto, porque te está diciendo, se supone que tú no te canses, porque a su tiempo vas a cegar, si es que tú no desmayas. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Hermano, no dice hagamos bien a algunos. Haz bien al que tú escojas. Haz bien con el que te da la gana. No, hagamos bien a todos. Es un mandato claro y entendible. Y mire esto, y mayormente a los de la familia de la fe. No hay escapatoria. Estamos llamados a hacer siempre el bien. A todos, sin excepciones. No, pero a los ministros de Satanás, hacerle bien a todos. Al que está hundido en el pecado, al que me hace daño, hazle bien a todos. No hay excusa. A todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Si son gente que están en la iglesia, aunque sean cizaña, tú tienes que hacerle bien. Porque te lo dice mayormente al que es de la fe. Ahí sí tienes que ir above and beyond. Ahí sí tienes que ir la milla extra. No hay excusa de no querer hacer bien. Aquí no hay espacio para la venganza, no hay espacio para las represalias, no hay espacio. Si eres espiritual, si quieres mantener comunión con el Espíritu Santo, tienes que mostrar la benignidad, no importando la circunstancia ni la situación. Si muestras lo contrario, déjame decirte que no hay comunión con el Espíritu y eres una persona carnal. Eres una persona que no eres sal, que eres más bien tiniebla y eres sal insípida. Has perdido el sabor. No hay excusa, porque hay veces la gente que no hace bien y entonces te cuentan la situación espantosa que vivieron o la maldad que le formaron un grupo de personas como para que haya una aceptación. Es que yo quiero que ustedes entiendan, amado hermano, que es que era necesario. Yo no podía permanecer haciendo el bien porque la que me formaron fue grande y fue fea. No hay excusa. Lo siento. No hay excusa. Así que, amado hermano, no acepte las historietas de la gente cuando se ponen a hacer mal o a actuar mal porque supuestamente lo atropellaron. Aunque te atropellen, que te atropellen haciendo el bien. Esteban fue el primer mártir y murió apedreado haciendo el bien. Hablando la palabra de Dios, no hay excusa. Así que no normalicemos las historietas para decir, ay, está bien, ya yo entendí por qué te zafaste, por qué te vengaste, está bien, muy bien, hiciste bien. No, no has hecho bien, no es bíblico, no tenemos excusa, no tenemos la luz verde de parte de Dios para hacer eso. Así que, amado hermano, haga el bien siempre a todos. Lo que continúa es la bondad. Mostrar bondad es que usted es amable. El espiritual se muestra siempre amable con todas las personas, aunque le traten mal a usted. Te tratan mal, te hacen sentir triste, te hacen sentir, como muchos dicen, ay, me hacen sentir como basura, como que no significa nada. No importa, usted debe de continuar siendo amable. Continúe venciendo con el bien el mal y no se canse de hacer el bien porque a su tiempo segará si no desmayas. Lamentablemente hay muchos que se han cansado de hacer lo bueno y eso es un grave problema. Cansarse de hacer lo bueno es que te cansaste de creer en la promesa del Señor porque te está diciendo, vas a cegar si no desmayas, no te canses, no te me quites, no sueltes, te está diciendo. Así que amable con todos, no te canses. No tenemos excusa. Manténgase y no deje de creer y confiar en el Señor. Él va a cumplir lo que ha dicho y usted debe de mantener la obediencia a su palabra. Agrade a su Señor. Lo que continúa es la fe y ya usted sabe que fe es creer en lo que no se ve. Y el mantener la fe en este caminar es algo que muchos han perdido. No hay ya mucho creyente con fe y usted se lo ve en el ánimo. Usted se lo ve cuando hablan, no hablan con fe, no se comportan con fe, no piensan con fe. Mucho creyente no tiene fe ya. Fe es creer lo que no se ve. Ya muchos no creen que la iglesia está por irse y se han conformado en estar como distraídos, afanados, turbados en las cosas de esta vida. Hay muchos cristianos de fiesta, planificando viajes, de vacaciones y por ahí
Entonces, esto no trata de que, pero es que irnos de vacaciones no es malo. Yo no estoy diciendo que sea bueno o que sea malo. Estoy diciendo que usted está viviendo como que usted no cree que la noche está avanzada y el día se acerca, que ya estamos por irnos, que usted está viviendo en una indiferencia, que usted no está viviendo preparándose para irse. A eso es a lo que me refiero. Y vemos a muchos que están indiferentes con lo que muestran los tiempos, como que no creen que el que ha de venir vendrá. Como que no creen que vendrá como ladrón en la noche, que no creen cuando dice, mira, retengan lo que tienen para que ninguno tome su corona. He aquí yo vengo pronto, y no lo creen. Así que la fe es algo que se ha perdido y es algo muy importante en este caminar porque dice que en este caminar no andamos por vista sino por fe. La fe es necesaria en este caminar porque peleamos con algo que es espiritual y que debe ser discernido y aceptado como con fe. Porque no se ve. El mundo espiritual no se ve, pero es real. Cuidado si has perdido la fe. Y mira a ver si vuelves a la escritura, a leerla detenidamente, a ser enseñado, porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Luego de eso, el fruto del espíritu termina con dos que van de la mano, que es la mansedumbre y la templanza. Mansedumbre es que esta mujer y este hombre espiritual son personas que se mantienen tranquilos, son personas que tienen autocontrol. Algo muy importante, tener autocontrol de sí mismo, de sus emociones, de sus pensamientos, de sus acciones. Son personas que no son bravas, que no son violentas, que no son agresivas, que no se agitan por nada ni por nadie. Muy importante. La templanza es que tienes capacidad de mantener la calma. Y hay mucha gente que explotan, como dice el puertorriqueño, de mecha corta. Eso no es de Dios. Y eso no muestra que tú andes cerquita con Él. Nosotros debemos mantener la mansedumbre y la templanza y más en este tiempo donde existe tanta violencia con las actitudes. La gente está irritada, amargada, pero usted debe de mantenerse como manso y con templanza. Mire, ya que hemos desglosado cada una estas 9 frutos del Espíritu, cuando usted entiende el comportamiento que debe mostrar el que verdaderamente tiene comunión con el Espíritu Santo, usted debe evaluarse, debe estudiarse usted mismo, chequéese en qué conducta usted se está manteniendo diariamente. Esto es muy importante. ¿Cómo usted se está comportando todos los días? Con su familia, con sus amigos, con los de la iglesia. ¿Cómo estás? Usted debe saber si está en la carne o no, porque la comunión con Dios no debe ser interrumpida por ninguna circunstancia. Esto no es a veces me porto bien y a veces no. A veces estoy bien y a veces no. Iglesia, somos responsables de siempre mostrar una diferencia en nuestra conducta y formar ese pensamiento en nosotros y no que no se escape. ¿Cómo voy hoy, Señor? ¿Te estoy agradando? ¿Estoy bien? ¿Estoy haciendo caso? ¿Estoy obedeciendo? Recuerde, siempre debemos mostrar una diferencia en nuestra conducta y nuestra forma de reaccionar ante las situaciones adversas. Somos responsables y estamos sujetos a que se nos exija un comportamiento distinto a los que no están recibiendo la enseñanza bíblica. Porque usted sí está recibiendo enseñanza y a usted que está escuchando esta enseñanza bíblica, que está estudiando la Biblia, a usted sí se le puede exigir. Al que no está recibiendo enseñanza bíblica, a ese no hay que exigirle nada. No tenemos excusa, no hay excusa. Pero muchos dicen, pero es que el ser cristiano no es que uno debe ser una alfombra para que nos pasen por encima o me pisoteen. Otros dicen, oiga, pero es que el ser cristiano no es para que barran el piso conmigo. Mire, el que habla y piensa así, quiero que sepa que no está hablando en el Espíritu Santo. Si hablas y piensas de esa manera, no es en el Espíritu que me estás hablando. Porque a través de ese comentario, usted lo que está mostrando es que usted es carnal. Porque bíblicamente se nos dice que suframos penalidades como buenos soldados de Jesucristo. ¿Y usted quiere saber lo que es sufrir penalidades? Sufrir penalidades es que no dejes tu lugar, que no dejes de hacer el bien a todos cuando vienen a faltarte el respeto. Porque la gente que quiere barrer el piso con usted o pisotearle, lo hacen porque permisos recibieron de Dios para hacerlo. Esos malos ratos a nosotros no nos aparecen de la nada, amado hermano. Si usted está pensando así, usted está lejos de comprender cómo es que opera el mundo espiritual. Todo aquel que viene para faltarle respeto a usted, pisotearlo, atropellarlo, es porque permisos recibieron de Dios para hacérselo a usted. ¿O usted piensa que no tienen el permiso de Dios? Mire,
Consideremos Jeremías capítulo 1, versículo 19. Mire esto. Mire lo que Dios le dice al profeta. Le dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Pero espérese, pero ¿y por qué Dios mejor no le evita esa guerra, esa pelea? Porque Dios puede, Dios saca pelea, Dios saca guerra, Dios libra a la gente de ciertas peleas y guerras. Pero fíjese, aquí le está dando el aviso. Yo voy a dejar que peleen contigo, Jeremías, al igual que se lo dice usted. Yo voy a permitir que peleen contigo. Yo voy a permitir que te falten el respeto. Yo voy a permitir que te pasen por encima, que te atropellen. Y usted dice, ay Señor, pero ¿y por qué? Mira, hermano, cuando somos atropellados, estamos siendo ¿qué? Trabajados en ciertas áreas de nuestra vida, porque hay mucha gente arrogante todavía. Hay mucha gente que tiene un alto concepto de sí mismo. Hay gente que todavía necesita aprender y de la única manera que va a aprender es bajo esa golpiza y esa guerra. En la guerra se aprende, en las peleas se aprende. Somos formados. Usted no está peleando en vano y no pasando nada ahí. Y en medio de la guerra también te lleva a confiar y a esperar en Dios. En medio de la guerra usted saca a la luz el fruto del Espíritu. Porque si usted no tiene guerra, ¿cómo usted va a mostrar amor, gozo, paciencia, bondad, templanza, mansedumbre, fe? Si usted no está guerreando, nada de esto va a salir a la luz, ni va a florecer. Así que el mal rato y la guerra y las peleas es necesaria para que usted muestre el fruto del Espíritu en usted. Piénselo. Pero se lo dice, van a pelear contra ti. Pues entonces Dios le da el permiso a esta gente que aparezca en nuestra vida. Y como les decía, Dios libra de peleas y guerras, pero ahí vemos cómo le avisa que le va a permitir que peleen contra ti, pero no te van a vencer. Y sí, vas a sentir la opresión, vas a sentir el cansancio, pero eso no quiere decir que te van a vencer. Amado hermano, usted es vencido cuando usted deja de hacer el bien y comienzas a reaccionar mal. Y pones la excusa, es que fue que llegué a mi límite, exploté. Y comienzan a decir todo el mundo tiene su límite en el que se explota. Mire, el carnal es el que explota, el espiritual. Por eso muestra paz, mansedumbre y templanza para no explotar por nada y nadie. Entonces, amado hermano, ¿usted es espiritual o carnal? Conteste eso. ¿Te vas a mantener en consagración? Eso es otra cosa que debes saber. ¿Te vas a mantener consagrado para Dios? ¿Separado, dedicado para propósitos santos? ¿O te vas a salir y vas a comenzar a comportarte de una manera que no es digna del llamado de Dios en tu vida? Recuerde, fuiste separado y separada para propósitos santos. No te dañes. Y tampoco excuses el pecado. Ay, fallé, o hice esto por esto y esto. No, no le excuses, no excuses el hacer mal. Corrígete y esfuérzate, porque nuestra redención está cerca.